Franz Joseph Haydn, nació cerca de Viena y murió en la capital austriaca con 77 años. Su padre arreglaba carruajes para un aristócrata y su madre era cocinera en el palacio del mismo conde. El matrimonio tuvo varios hijos, pero solo 6 llegaron a la vida adulta. Joseph fue el segundo. Desde pequeño, un pariente lejano que trabajaba como maestro de coro en una localidad cercana propuso a la familia llevarse al chiquillo y formarle en música. La familia aceptó, y el chaval aprendió a tocar el clavecín, el violín y comenzó a cantar en el coro. La verdad es que este pariente cuidaba poco y mal a Joseph. Haydn dijo pasar unos años llenos de amargura, pero mientras cantaba en el coro, llamó la atención de un maestro de capilla vienés que buscaba nuevos talentos para el coro de niños. Tras una prueba musical que el zagal superó, se mudó a Viena con 8 años. En plena adolescencia, su hermano menor se mudó también a la capital, para cantar en el mismo coro infantil y para vivir con él. Aunque esta biografía no es de su hermano, merece la pena mencionar que fue incluso más amigo de Mozart que Joseph. También fue profesor de Diabelli y... ¡no! Profesor de Carl Maria von Weber. Con 17, la voz le cambió y fue despedido del coro de niños. Un año después murió Johann Sebastian Dios, pero como no se conocían, pues ya estaría. Años más tarde sí que conoció a un hijo de Bach y reconoció que fue una importante influencia en su estilo. Trabajó de profe de música, de cantante callejero de serenatas y finalmente acompañando a un compositor italiano del que diría que le enseñó los verdaderos fundamentos de la composición. Creó sus primeros cuartetos de cuerda y su primera ópera. El estreno de la ópera fue muy bien, pero como dice un biógrafo suyo, esta obra se representó 2 veces con gran éxito y luego fue prohibida por los comentarios ofensivos del texto. Con 27 empezó a trabajar como maestro de capilla para un conde y un año más tarde aprovechó el sueldo estable y se casó con María Ana. Con María Ana... a ver... Haydn conocía a un barbero que tenía 2 hijas, Teresa y María Ana. A Joseph la que le gustaba era Teresa, la hermana menor, pero como la muchacha se metió en un convento, el padre le dijo a Haydn que se fuese con la hija mayor, y como a nuestro amigo no le gustaba discutir, pues... La relación de pareja iba regulinchi. María Ana era muy religiosa, siempre había curas comiendo por casa y usaba las partituras de su marido para hacerse los rulos del pelo, que ahora he descubierto que se llaman bigudíes. Joseph, por su parte, decía que ella era una bestia infernalis traída al mundo para desesperarme. Más tarde escribió: mi esposa no puede tener hijos, por lo tanto, yo cada vez soy menos indiferente a los encantos de otras mujeres. Aunque no tiene nada que ver la infertilidad con tener los encantos de otras mujeres, probablemente no fuese verdad dicha infertilidad, y simplemente no tuvieron hijos porque, al no haber surgido nunca ninguna atracción entre ellos, pues ellos no... que ellos no... Next. Uy, pero bueno, gentuzo. Haydn fue contratado por el príncipe Esterházy, lo que significaba un sueldo decente, comida y alojamiento en su palacio. Al año siguiente murió este príncipe y sirvió a su hermano durante casi 3 décadas. Joseph tenía bastantes obligaciones, pues debía componer para cada ocasión, dirigir la orquesta, organizar el montaje de 2 conciertos y 2 óperas cada semana, pero aún así le dio tiempo a crear importantes obras. Hago un pequeño inciso para enseñaros este bonito retrato, que representa a Haydn con 38 años, pero que se pintó 2 décadas después. Lo curioso de este cuadro es que el pintor, entre pincelada y pincelada, se ve que cayó en gracia a la superreligiosa María Ana, y pues ellos sí... No obstante, nuestro amigo también conoció a una cantante y estuvieron como amantes muchísimos años, y se sospecha que tuvieron 1 o incluso varios hijos, no reconocidos, claro. Joseph, junto a toda la corte de los Esterházy, pasaba la mitad del año en un gran palacio situado bastante lejos de Viena, y esto a Haydn no le molaba nada. Él quería estar en el otro palacio, que estaba más cerca de la capital, y allí estaba todo lo bueno. También tenía allí a varios amigos, entre los que estaba Mozart. Haydn y Amadeus se conocieron cuando tenían 52 y 28 años. En la Viena de ese momento, Joseph era el más popular de los 2. Haydn se deshacía en halagos a Mozart, y Amadeus, al igual que a otros músicos jóvenes, llamaba cariñosamente papá a Joseph, y le dedicó unos cuartetos de cuerda. Un año después del inicio de la Revolución Francesa, falleció su mecenas, y al sucesor le importaba la música a 3 bemoles, así que despidió a la orquesta y jubiló a Haydn. Por suerte, nuestro amigo había recibido la oferta de un empresario y compositor y se mudó a Londres. Antes de irse a la capital británica, quedó con Mozart, quien, por cierto, fallecería un año después. Haydn contó a su biógrafo que Amadeus le dijo: papá, no estás preparado para el ancho mundo y hablas muy pocas lenguas. Y Joseph replicó: oh, mi lengua se entiende en todo el mundo, haciendo referencia a la música. Obvio. Cuando se despidieron, Haydn dijo: probablemente este sea nuestro último adiós en esta vida, y ambos lloraron.
Otro historiador señala que realmente la cosa no fue tan pomposa. Mozart le dijo: no aguantarás mucho y probablemente vuelvas pronto porque no eres muy joven. Y Haydn le contestó: pero aún soy vigoroso y tengo buena salud. En la capital inglesa, Haydn compuso varias de sus obras más conocidas y volvía a Viena de vez en cuando, y durante uno de esos viajes vieneses le dio clases a Beethoven. Ludwig anotó un gasto que hizo un día. Haydn 8 Groschen. El nombre de Haydn lo escribió mal él, no yo, y la cantidad era la típica suma simbólica que Joseph cobraba a los alumnos más humildes. Beethoven era un niñato de 22 años incapaz de soportar cualquier figura de autoridad, probablemente por culpa de su padre, y Haydn era un sesentón que pasaba bastante de las clases y de los alumnos. Como Ludwig creía que sus ejercicios de contrapunto no se corregían como él pensaba, buscó en secreto a otro profesor para que corrigiese sus tareas antes de entregárselas a Joseph. Haydn se dio cuenta de esto un año después y no le dijo nada, pero lo que de verdad hizo que dejase de darle clases, además de que insultaba a Ludwig llamándolo mogol o el gran mogol, fue que el mecenas de Beethoven pagaba muy poco por las clases del chaval. Y Haydn le mandó al elector esta carta, en la que dice, con bastante educación, que le había mandado muy poca pasta, que él mismo había tenido que dejarle dinero de su bolsillo a Beethoven para su manutención, que pagues lo que debes primer aviso y que tienes que pausar el vídeo si la quieres leer bien. Unos años más tarde, volvió a Viena y se compró una casa que hoy se puede visitar porque es un museo. En esta época se dedicó a la composición de obras sacras para coro y orquesta y creó sus obras sinfónico-corales más destacadas, así como música instrumental y sus últimos 9 cuartetos de cuerda. También compuso 6 misas como encargo para la familia Esterházy, que tenía un nuevo príncipe y a ese sí le gustaba la música. El problema es que nuestro amigo empezó a perder memoria y poco a poco empeoró su estabilidad emocional, lo que derivó en depresión. Después comenzó una hinchazón en las piernas, dificultad para respirar y una insuficiencia cardíaca. Y estudios actuales determinan que posiblemente padeciese de demencia de origen vascular. Con 76 años dio su último concierto público, donde se interpretó La Creación y Salieri la dirigió. Un año después, Cherubini compuso prematuramente una cantata fúnebre en su honor y Joseph, al enterarse, dijo: de haberlo sabido, hubiera dirigido yo mismo mi propia misa. El 26 de mayo se levantó y tocó 3 veces Dios salve a Francisco el Emperador. Esa misma tarde cayó en coma, y Haydn falleció el 31 de mayo de 1809 con 77 años. Se realizó el funeral y fue enterrado en el cementerio del barrio de Viena en el que había vivido. Como curiosidad, 11 años después de su muerte, el príncipe Esterházy pidió el traslado a una capilla de los restos de Joseph. Al abrir el ataúd, encontraron el cuerpo y la peluca, pero no la cabeza. Y es aquí cuando entra en escena un anatomista fundador de la frenología. Esta pseudociencia creía falsamente que el carácter y la personalidad de una persona podía apreciarse en la forma del cráneo. Pues bien, 2 alumnos suyos sobornaron al enterrador, abrieron la tumba de Haydn, le cortaron la cabeza y se la llevaron. Por cierto, el estudio frenológico del compositor concluyó que el bulto de la música estaba completamente desarrollado y tras su análisis, el cráneo permaneció encima de la chimenea de Johann. Cuando el príncipe Esterházy se enteró de esto, mandó funcionarios a la casa de Johann, que confesó haberla dado al otro discípulo. Registraron la casa de Karl, pero no la encontraron porque la esposa la había escondido bajo el colchón de paja y se había tumbado encima con la excusa de la menstruación, y los funcionarios no se acercaron a ella por los tabúes de la época. Entonces, el príncipe ofreció una jugosa recompensa por la calavera, y, casualmente, Karl le entregó un cráneo que el príncipe creyó erróneamente que era de Haydn. Pero bueno, como el príncipe tampoco le pagó la recompensa, estamos en paz. Karl, en su lecho de muerte, devolvió la calavera de Joseph a su compinche, Johann, y le hizo prometer que la donaría a una asociación que conserva reliquias del compositor. Un cuarto de siglo después, el cráneo verdadero se reunía con su cuerpo. El problema era que ya había una falsa calavera ocupando su lugar, y como no sabían qué hacer con ella, la guardaron también dentro del ataúd, por lo que en la tumba de Haydn hay 2 cabezas. A nivel personal, como dice Fernando Argenta, que Bach lo tenga en su gloria, si ha habido un gran músico bonachón, ese ha sido Haydn. También era un católico devoto que usaba el rosario cuando tenía problemas para componer, y, al igual que Mozart, también era masón. Musicalmente, Haydn es conocido como el padre del cuarteto de cuerda y el padre de la sinfonía del periodo clásico. Compuso un chorreón de sinfonías, cuartetos, óperas, tríos, y sus sonatas para piano fueron fundamentales para el desarrollo de la llamada forma sonata. Aunque estas sonatas difieren un poco de las de Mozart o Beethoven, a los 3 se les conoce como la Trinidad del clasicismo vienés. Para terminar, podría contar que pusieron su nombre a un conservatorio, a un asteroide o a un trozo de la Antártida, pero prefiero culminar con esta cita suya. No había nadie cerca para confundirme, así que me vi obligado a ser original.